Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast con su amigo Chris. El día de hoy vamos a platicar un tema muy importante y vamos a hablar más que nada de la historia del béisbol. ¿Ustedes recuerdan cómo era el béisbol antes? Pues aquí se los voy a contar. ¿Qué es lo primero que le viene a la mente cuando dicen béisbol? Unos dicen cañeros, otros dicen bat, pelota. Pero ¿cómo era antes? Antes recordamos que hasta con una piedra y un palo salíamos a jugar a las calles. Ahora ha sido muy bonita la evolución del béisbol, ya que podemos salir a los estadios donde se repleta de gente y antes pues éramos unos chamaquitos mugrosos ahí jugando en la calle. Entonces, el béisbol, ¿dónde nace? El béisbol es una mezcla entre el cricket y el rounders. Son deportes muy distintos, pero tienen una combinación así como pasa en el fútbol. Hay fútbol soccer, hay básquetbol, entonces el béisbol no es nada nuevo tampoco, pero se conoce como el rey de los deportes. Quizás una de las referencias más antiguas que tenemos proviene de los impulsos primitivos. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces por el aburrimiento o por X razón agarrábamos lo que sea y nos poníamos a jugar. Simplemente nos agachábamos por un terrón o con una piedra y ya, ahí te va, palos. Eso era béisbol. Entonces todo nació del aburrimiento. El béisbol nació como un hobby y ahora lo disfrutamos como el rey de los deportes. Es muy indispensable para un deportista llegar a grandes ligas. Antes simplemente lo jugamos porque sí, ahora ya es más compromiso. Entonces, ya tocando un poquito el tema sobre cómo nació el béisbol, después de la colonización de los ingleses se fueron sembrando más este mundo del deporte, el béisbol. Bueno, después de la colonización se trajeron a Europa los bates, las pelotas y ya era más actual. O sea, ya era el béisbol que estamos viviendo ahora. Ya antes ya no se utilizaban los palos, la madera, las piedras, los terrones. No, eso a la chingada. No, ahora ya es 100% béisbol. Bueno, voy a poner un ejemplo de mi infancia. Yo antes recuerdo cuando estaba miado, cagado, como le quieran llamar, cómo salía a las calles con un palo y unos baloncitos de aire. Y decía, ¿qué está haciendo ese loco? Yo no sabía que iba a ser deportista, yo no sabía que iba a nacer un amor por el béisbol. Ahora no, ahora lo estoy viviendo y gracias a la historia que tenemos antes con los egipcios, los europeos, todo eso donde nació el béisbol. Simplemente es bonito recordar cómo fueron los inicios y bueno, tocando el tema de los ingleses, fueron los que modificaron este deporte del béisbol. Fueron los que integraron las 4 bases en un circuito donde era el terreno de juego. Antes simplemente era batear y pichar nomás. Ahora no, se creó un terreno de juego donde participan más de 9 jugadores, donde cada uno tiene su posición. Antes no había umpires, ahora con esta actualización que hubo del béisbol ya hay pitcher, catcher. Entonces, ¿cómo ha sido la evolución del béisbol? Antes no había reglas, simplemente era correr y batear y hasta ahí. Ahora no, el béisbol ha generado muchas cosas, tanto buenas como malas. Vamos a retomar porque ustedes, si saben de béisbol, saben que para un pitcher no hay nada más molesto que el tiempo. Ahora ya se generó una regla donde el pitcher tiene que lanzar en tantos segundos. Estoy hablando de grandes ligas. Acá donde juego yo, pues no se puede. Entonces, durante la Edad Media, los europeos llevaron el deporte a Europa, donde lo practicaban en los patios de la iglesia después de los servicios de Pascua. Dense cuenta cómo hasta en el deporte se llega a lo religioso. ¿Quién iba a pensar que el béisbol se iba a practicar en el campo de una iglesia? Por lo menos ahora, dime tú, ¿se practica el béisbol dentro de una iglesia? Pues no. Entonces, estamos hablando de la historia del béisbol. Para nosotros puede ser novedad que ya nos miren practicando el béisbol dentro de una iglesia.
Pero antes no así era. Hasta en los religiosos había deporte. Pero algo sí les quiero decir. El béisbol ha evolucionado demasiado, va a seguir evolucionando. Pero algo que jamás va a cambiar, va a seguir siendo el rey de los deportes. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Vamos a seguir subiendo contenido de podcast, de entrevistas, de más cosas sobre el rey de los deportes. Muchas gracias.